Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Es una alegría poder estar aquí presente, aunque sea de manera virtual. Espero la próxima poder estar de forma presencial. Siempre es un gusto volver, aunque sea de esta manera, a donde empecé a formarme y donde tengo tantos amigos y colegas que estimo mucho. Así que es un placer estar aquí presente hoy. Eh, Sin más, comenzamos así, tampoco se hace tarde. Gracias por la presentación. Voy a estar hablando un poco de algunos de los trabajos que estuve realizando con todo nuestro grupo aquí en la UNSAM en el último tiempo, que tiene que ver con el diseño de cargas útiles y electrónica en general para pequeños satélites. Así que como una breve, pequeña introducción, hablar un poco de lo que es la UNSAM, la Universidad de San Martín, donde estoy trabajando actualmente, dentro de la Escuela de Ciencia y Tecnología, que es una de las 8 escuelas que tenemos en nuestra universidad. Esta es una fotografía de nuestro campus, el campus Miguelete, aquí en el partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Una universidad que hace de eje en lo que es, por supuesto, la docencia, que es el pilar y el porqué de las universidades, pero también en la extensión y sobre todo en la investigación. Y quería no dejar de mencionar un hito muy importante que tuvo la ciencia y la tecnología y la transferencia también Argentina hoy, y que es un logro y un orgullo de todos los que formamos parte de la comunidad de la UNSAM, que tiene que ver con la aprobación de la vacuna ARVAC Cecilia Grierson, que es la primera vacuna 100% argentina. Así que eso es un logro de nuestra universidad y también por algo que somos conocidos. Y en el caso puntual mío, bueno, participé poniendo mi brazo, así que es una alegría bárbara. Este tipo de cosas es una noticia muy importante. Y vinculándolo ya con el tema en sí, porque Argentina forma parte de aquellos países electos que ahora pueden fabricar de punta a punta una vacuna, pero también forma parte de aquellos países selectos que son capaces de desarrollar la industria espacial y la industria satelital. Vamos a estar hablando rápidamente de algunos ejemplos como SAOCOM o ARSAT, simplemente para dar una dimensión de los satélites, pero vamos a estar profundizando en lo que son los pequeños satélites, en donde Argentina también juega y tiene un peso importante. Así que para empezar rápidamente, hablar por encima de lo que son los satélites. Son aquellos aparatos, instrumentos que están orbitando. Estamos hablando siempre de satélites artificiales, en función de distintas aplicaciones alrededor de la Tierra, ya sea para comunicaciones, observación, etc. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perdón. Bien, bien, perdón. Y entonces, bueno, podemos separar a toda una misión satelital, una misión espacial en distintos segmentos, aquellos que tienen que ver con el segmento terreno, segmento de usuarios o el segmento espacial, que es tal vez el más conocido y el más llamativo, que tiene que ver con diseñar una, una carga útil o una aviónica relacionada que esté volando, que esté en órbita. Así que una pequeña primera clasificación que podríamos hacer de los satélites o de las misiones o de los sistemas satelitales sería por misión: observación terrestre, comunicaciones, sistema de posición, meteorológicos, telescopios, de estaciones espaciales. Ese es un típico clasificación que tenemos para los satélites, pero también podemos pensar qué tan pequeño es un pequeño satélite y podemos empezar a clasificarlos por su masa. Entonces, en una clasificación arbitraria y una de las tantas que hay, podemos pensar que aquellos satélites grandes, que eran los satélites tradicionales, que eran misiones espaciales que se desarrollaban a lo largo de muchos años, incluso décadas en algunos casos, son aquellos satélites que tienen una masa superior a los 1000 kilogramos. Y ahí podemos poner un límite entre los grandes y los pequeños satélites. Otros autores hablan de 500 kilogramos para hacer esa distinción, pero todo lo que esté por debajo de ese tamaño lo vamos a empezar a pensar como de kilogramos, que son satélites pequeños pero grandes, hasta satélites de algunos kilos, ¿no? Y que satélites que podemos tener en la mano. Por ejemplo, en esta fotografía que hay un tipo de satélite particular que se llama CubeSat, ahora vamos a hablar en detalle, que es un satélite que uno puede tener en la palma de la mano literalmente.
Y como dije, estos satélites tipo CubeSat son un estándar que hoy se está desarrollando y que comenzó en la academia y en las universidades y que hoy se está trasladándose a la industria y tiene que ver con satélites que están dimensionados en cubos de 10 por 10 por 10 centímetros, cubos apilables en diferentes dimensiones. Esto que está acá son planos de las dimensiones del estándar de un CubeSat, de lo que se conoce como 3 unidades, un satélite que tiene tan solo 10 por 10 por 30 centímetros de lado. Y dentro de esa clasificación, si empezamos a apilar estas unidades de cubos de 10 por 10 por 10, como dije, podemos empezar a jugar y tener múltiplos de distintos tamaños de estos pequeños satélites. En comparación con lo que, como dije hace un ratito, son los grandes satélites como el SAOCOM, la fotografía que tenemos aquí a la izquierda, o el ARSAT-2 en este caso, un satélite de observación terrestre en órbita baja terrestre, unos 500 kilómetros, como es el caso de SAOCOM, que se utiliza con su radar SAR para poder hacer observación de la Tierra, o el satélite geoestacionario de telecomunicaciones como es el ARSAT. En este caso estamos hablando de satélites de más o menos 3 toneladas, o sea, son satélites realmente muy grandes, como se puede ver en la fotografía. Estos dos satélites posicionan de forma estratégica a la Argentina en un grupo selecto de aquellos países que podemos desarrollar de punta a punta los satélites de telecomunicaciones, como el caso de ARSAT, o aquellos países que dominamos la tecnología de radar de apertura sintética, como el caso de SAOCOM. Entonces son satélites verdaderamente estratégicos y posicionan a la Argentina en un grupo muy selecto de países que pueden hacer esto. Pero por otro lado también tenemos empresas del sector privado que están llevando adelante el desarrollo de los pequeños satélites, como en el caso de Satellogic, que ya tiene más de una década que ha comenzado su carrera espacial, con el desarrollo de satélites de hasta unos 40, 50 kilogramos. Es la foto que tenemos a la izquierda hasta que está aquí. Es un satélite pequeño, pero no tanto. Y recientemente hay otra empresa que está empezando a trabajar también, Satellogic hace observación terrestre, y otra empresa que es Innova Space, con sede en Mar del Plata, que está empezando a utilizar el formato CubeSat para desarrollar satélites de comunicaciones basándose en protocolos tipo IoT. Y el satélite es lo que está acá arriba de este shaker o mesa vibradora, que casi no se ve en la fotografía. Estamos hablando de algo que tiene menos de 10 por 10 por 10 centímetros en este caso. Así que esta es como una idea vasta de qué tan pequeño puede ser un pequeño satélite. En términos de pequeños satélites, como para dar una idea, el 94% de los lanzamientos del año 2021 fueron pequeños satélites. Y en el grupo de aquellos países también que desarrollan pequeños satélites, Argentina es el país número 8 en términos de operadores, en cantidad de satélites que operan, solo superado por Estados Unidos, el Reino Unido, China, Japón, Rusia, Alemania y Canadá, y superando a países como España o Francia o Italia, así que eso, o la India misma. Eso da una idea también del poderío aeroespacial que tiene Argentina, tanto en los grandes satélites, en misiones más tradicionales, como lo que lleva adelante nuestra agencia espacial, la CONAE, junto con INPAP, como principal desarrollador, y aquellos pequeños satélites que están impulsados por la industria o por aquellos privados en general. Toda esta pequeña introducción tiene como objeto poder explicar el fenómeno de lo que está ocurriendo con los pequeños satélites, cómo estamos pasando o cómo se ha pasado de las misiones tradicionales, en donde se pensaban artefactos más parecidos a los tamaños de SAOCOM o el ARSAT, a artefactos más pequeños, con tiempos de desarrollo más cortos, con pruebas o ensayos más cortos y también con inversiones más reducidas, lo que permite, como estamos viendo, que el sector privado pueda sumarse a esta carrera luego de años de inversión estatal, pero también que puedan empezar a sumarse nuevos actores, por ejemplo, universidades, institutos de investigación, etcétera, y que sea plausible que haya nuevos sectores que estén impulsando también esta industria, que está en total crecimiento. Desde nuestra parte venimos trabajando hace ya casi 10 años también en lo que conocemos como la colaboración LABOSAT por Laboratorio en un Satélite. Esta colaboración es un grupo de investigación multiinstitucional
Hoy tenemos sede aquí en la UNSAM, pero han participado investigadores de diferentes universidades e instituciones, como el INTI, la CONEA, la Universidad de Buenos Aires, perdón, solo por nombrar algunos, incluso colaboraciones internacionales que tenemos con diferentes centros de investigación. El objetivo principal que tenemos en nuestra colaboración es el de ensayar componentes y dispositivos electrónicos para aumentar sus niveles de madurez tecnológica para poder utilizar nuevas tecnologías en la industria satelital, porque una de las grandes motivaciones o uno de los grandes porqués de este crecimiento de la industria satelital con los pequeños satélites está basado en el uso de componentes comerciales, componentes COTS, en donde se admiten mayores niveles de riesgo. No obstante, siempre es bueno poder ensayar, probar y aumentar los niveles tecnológicos de componentes comerciales, y es parte de nuestro objetivo. Para eso diseñamos experimentos para subir a bordo de satélites, desarrollamos cargas útiles científicas para probar diferentes ensayos y cuestiones variadas, digo, no solo componentes en sí, sino que también pensamos experimentos científicos. Y estamos inmersos en una universidad, así que parte de nuestros objetivos también es la formación de recursos humanos altamente calificados, e intentamos siempre tener una fuerte vinculación y una asociación con la industria. Venimos trabajando hace muchos años con Satellogic, en donde pusimos nuestras primeras cargas útiles en sus satélites. Actualmente también estamos empezando colaboraciones con diferentes actores nacionales e internacionales, InnovaSpace es uno de ellos, con quienes tenemos un diálogo fluido y constante. Pero bueno, para reducir un poco, hacer también un resumen de cómo fue nuestro viaje hacia el espacio. Nuestro grupo originalmente era un grupo que trabajaba en ciencias más básicas, desarrollando y estudiando dispositivos micro y nanoelectrónicos. Particularmente había una serie de dispositivos de interés, que son aquellos dispositivos que presentan una propiedad particular, que es la conmutación resistiva. Podemos imaginar un sándwich de dos metales con un aislante en el medio. Podemos pensar particularmente en óxidos, óxidos de los más variados, de tantalio, manganeta, digamos, hay una gran cantidad de óxidos que presentan este fenómeno, que al excitarlos de tensión y corriente presentan un cambio en su resistencia. También se conoce a estos tipos de dispositivos como menristores, o aquellos que pueden emular características del menristor. Pero una de las principales aplicaciones que tienen, o que tenían 10 años atrás, era el uso de memorias, y por su principio de funcionamiento y por la física detrás de este dispositivo, eran memorias no volátiles capaces de soportar grandes dosis de radiación. Así que con eso en mente, comenzamos con la idea de poder tomar estos dispositivos fabricados en salas limpias, de manera a baja escala, digamos, en el laboratorio, poder integrarlos, encapsularlos, integrarlos, poder bondearlos y poder llevarlos a una placa y poder ensayarlos justamente bajo radiación por un lado, para poder probar esa hipótesis, pero también en un entorno o en un ambiente, o en una prueba de campo, que era la idea. Entonces, para eso había que probar estos dispositivos, tienen estas curvas IV extrañas con histéresis, digamos, son bastante complejas de medir en algunos casos, sobre todo porque cuando cambia la resistencia de estos dispositivos se pueden embalar en corriente o tienen sus complejidades. Había que replicar estas curvas típicas que medíamos en el laboratorio con grandes equipamientos, con sistemas que nos permitían posicionarnos usando micromanipuladores para poder medir estos dispositivos que están en la escala de los micrones. Había que llevar todo esto a una carga útil espacial que nos permitiese justamente poder ensayar y replicar aquellas pruebas que hacíamos que hacemos en Tierra en órbita. Y la solución que surgió fue el diseño de la OSAT-01, nuestra carga útil que condensa una unidad de excitación y medida, lo conocemos como una SMU, en una única placa capaz de ser instalada en un satélite. Entonces, nosotros con esta carga útil empezamos a replicar aquellas pruebas que hacíamos en Tierra también en órbita. Lo que tenemos acá es una comparación entre las mediciones de un transistor particular medido por nuestro sistema, nuestra carga útil, y una carga útil
y un instrumento de banco, es un kit tipo 3200, un instrumento de banco que tenemos aquí en el laboratorio. Aquí la comparación que siempre hacemos es que este equipo pesa unos 40 kilos y cuesta unos $80.000 contra nuestra placa que cuesta en materiales unos $400 y pesa menos de 100 gramos. Para poder llevar adelante esto y poder ensayar distintos dispositivos en órbita, lo que hicimos fue una serie de ensayos que nos llevaron en este camino hacia el espacio, ensayos que se requieren como calificaciones para el uso de estos dispositivos en ambientes satelitales. Uno de los ensayos primordiales es el ensayo térmico, donde teníamos que comprobar el funcionamiento de los dispositivos, siempre componentes COTS, siempre componentes comerciales, y aquellos de vibración, fundamentales para poder integrar el satélite y luego que el satélite se pueda integrar en el lanzador. Así que hemos hecho ciclados térmicos, hemos dejado a nuestros sistemas durante una semana a 100 grados de manera estable, shocks de hasta 150 grados, y todas estas pruebas sirvieron para calificar y para validar nuestra carga útil para su uso espacial, pero también para validar y calificar y subir el nivel de madurez de estos dispositivos. Nosotros tenemos una lista de dispositivos que sabemos que funcionaban a 150 grados, por ejemplo, que están más allá de los límites establecidos por el fabricante, con lo cual empezamos a gestar también una base de datos que es muy interesante y útil para nosotros, y luego la integración de vibración en Shaker, eso lo hacemos, o se hace más bien con el satélite completo. Satellogic vibra todo su satélite, parte de nuestras cargas útiles. Hemos hecho también experimentos y ensayos bajo haz de protones para poder evaluar el funcionamiento de nuestros sistemas electrónicos frente a radiación, este tipo de radiación. Acá hemos hecho dos experimentos, probamos la electrónica en sí, que era algo que nos interesaba, pero también probamos aquellos dispositivos iniciales que les contaba hace un ratito. Lo que nos permitía usar esta carga útil, que de nuevo está pensado para usar en un satélite, lo que nos permite en tierra es también mejorar los experimentos sobre nuestros dispositivos bajo prueba, por ejemplo, frente a la radiación, porque teníamos la posibilidad de realizar todos estos experimentos al mismo tiempo que íbamos ensayando los dispositivos sin la necesidad de estar quitando el dispositivo de la zona de irradiación. Típicamente lo que hacíamos era medir previo a irradiar los dispositivos, irradiarlos y medirlos post-irradiación. Eso funciona, es un protocolo que funciona muy bien, pero nos quita la posibilidad de probar en diferentes steps o pasos, digamos, de irradiación, y al mismo tiempo seguramente estaríamos viendo solo un cambio, porque medimos, irradiamos y volvemos a medir. En cambio, utilizando esta placa in situ, lo que podemos hacer es remotamente controlar los experimentos y hacer intercalados intervalos de irradiación y de medición o ensayo del dispositivo, lo cual nos permite evaluarlos de mejor manera. Para eso teníamos diferentes protocolos. Cuando queríamos que solo dañar a la electrónica, irradiamos particularmente a la electrónica. Cuando queríamos solo irradiar a los dispositivos bajo prueba, utilizábamos shieldings de aluminio para poder protegerlos de las partículas cargadas. Entonces, particularmente en este experimento lo que estoy mostrando son dos de los dispositivos bajo prueba que integramos desde la sala limpia hasta poder soltarlos en la placa y que fueron irradiados a través de esta ventana de irradiación. Y en este caso particular, la ventanita del shielding de aluminio la tenemos enfrente del microprocesador, y lo que hicimos fue irradiar el microprocesador. Sacando las mediciones sobre los dispositivos bajo prueba, que eran de interés, pudimos sacar muchas conclusiones respecto de nuestra electrónica también. Por ejemplo, este pequeño operacional que nos quedó acá un poco expuesto de manera involuntaria, vimos cómo falló y cómo pudimos ir testeando cómo fallaba a lo largo de las distintas tandas de irradiación. Ese multiplexor estaba asociado con una etapa de medición de la tensión de alimentación de la carga útil en sí mismo. Entonces vimos cómo fue fallando esa lectura de la tensión de alimentación, que se esperaba que fuesen 12 volts, cómo fue fallando
al mismo tiempo que íbamos acumulando radiación. En este gráfico lo que estamos viendo es en azul la medición de esa tensión de alimentación, y en anaranjado tenemos la dosis de protones acumulados según los intervalos de irradiación. Entonces vimos, por ejemplo, cómo fue fallando este componente y a qué fluencia acumulada, cuántos protones por área acumulada. Fue un experimento involuntario, pero que resultó también muy interesante. Y respecto del microcontrolador, lo que intentamos ver era cómo los espacios de memoria iban borrándose a lo largo de los intervalos de radiación, cómo iban fallando los datos que teníamos guardados en memoria. Para nuestra sorpresa, tuvimos una falla en la comunicación antes de que observemos fallas en la memoria. Íbamos, de nuevo, remotamente irradiando y viendo el estado de memoria del micro, irradiando y viendo el estado de memoria. No vimos ningún cambio en la memoria hasta que luego de 6 intervalos de radiación falló. Una vez que recuperamos la placa y vía JTAG intentamos dilucidar qué había pasado, vimos que existió un solo cambio en el espacio de memoria, pero que no estaba involucrado con con el programa, que era una de las hipótesis que teníamos, que había fallado el programa de comunicación. Así que la hipótesis que tuvimos es que falló la etapa de hardware de la comunicación serie antes que los espacios de memoria, lo cual también nos da cierta información de cómo puede trabajar nuestro procesador. Es mucho mayor de lo que podríamos esperar en órbita. Esta hipótesis también la tenemos comprobando vía simulaciones, viendo cómo los protones, esta simulación lo que estamos viendo es cómo los protones penetran por el epoxi del encapsulado y llegan hasta el semiconductor, y cómo depositan la mayoría de su energía en el semiconductor, lo cual nos da una idea de que es probable que los protones de energía de 10 MeV, con los cuales irradiamos nuestro sistema, hayan depositado energía y hayan generado daño en nuestro sistema. Y finalmente, este es un corrimiento de las características del experimento propio que estábamos haciendo con los dispositivos bajo prueba, luego de todos los intervalos de radiación, que de nuevo es muy superior a lo que podíamos esperar en órbita. Tuvimos un corrimiento. También hemos hecho experimentos utilizando otras fuentes de radiación, por ejemplo, con neutrones. Esto es en el RA6 en Bariloche, en el Centro Atómico Bariloche, también con experimento bajo, esta vez, haz de neutrones. Esto es una neutrografía de la placa, que es similar a hacer una radiografía, pero en vez de usar rayos X, utilizando neutrones. Y de nuevo, hemos visto distintas características de nuestra placa, cómo evolucionaban en el tiempo, bajo, este caso, radiación de neutrones. Y por supuesto también tenemos experimentos que son, diría, los más jugosos. Los otros son muy interesantes también, pero poder decir que hemos medido en órbita es también muy interesante. Tenemos 9 misiones, 8 del tipo utilizando la carga útil Lavosat 01, y tenemos una misión previa utilizando una versión anterior que tenía otras limitaciones y otras prestaciones. Así que hemos ensayado distintos tipos de dispositivos de conmutación resistiva basados en distintos materiales. Hemos ensayado dispositivos de transistores de grupos con los cuales colaboramos. Hemos probado fotomultiplicadores de silicio, que son unos dispositivos ópticos capaces de sensar fotones individuales. Y hemos también ensayado y hemos hecho mediciones utilizando transistores como dosímetros que calibrábamos en tierra en colaboración con un grupo de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Así que, bueno, acá hay un resumen de todas las misiones. La primera, cuya fecha de nacimiento fue en junio del 14, y la última en enero del 2020. Todavía estamos recibiendo datos de las últimas dos. Estamos todavía analizando algunos datos de las primeras. En general, más o menos, para tener una idea, las misiones duran cerca de 3 años, así que tenemos una gran cantidad de datos en órbita. Esto, por ejemplo, es la medición de un dispositivo de prueba conocido, que es una resistencia de 1K, a lo largo de
casi 3 años en órbita, con lo cual podemos dar cuentas de la estabilidad de nuestro sistema de medición en órbita. Esto está a bordo de lo que es el NewSat-3, o más conocido como Milanesat, uno de los satélites de Satellogic. Hemos hecho estudios, por ejemplo, cómo varía esta medición versus la temperatura. Hemos tenido una correlación de poco más de 250 partes por millones por grado centígrado, que está dentro de los límites de lo que el fabricante de la resistencia declara en sus datos, con lo cual estamos muy, muy contentos, no solo con la performance del sistema de medición electrónica, sino con todas las correcciones que hacemos en tierra post-medición y post-análisis una vez que descargamos los datos. Como les dije, también tenemos transistores comerciales para poder medir dosis total acumulada, lo cual es importante para tener una idea de cómo es la performance de estos dispositivos en órbita y cómo puede llegar a afectar esto a nuestra electrónica o a nuestros dispositivos bajo prueba. Para esto usamos transistores PMOS que fueron previamente caracterizados en tierra. Básicamente, lo que ocurre con estos dispositivos es que cuando una partícula cargada atraviesa el óxido del gate, se acumulan cargas en esa interfaz, y esa acumulación de cargas genera un corrimiento en la tensión umbral del transistor. Entonces, ver cómo se corre ese VGS a lo largo del tiempo nos da una idea de cómo se va acumulando dosis total a lo largo del tiempo. Entonces nos sirve como una medida de la radiación. Justamente en este caso la radiación es la TID, la Total Ionization Dose, la dosis total ionizante que se acumula. No podemos ver flujos de partículas, como hablábamos antes de flujos de protones, pero sí dosis total acumulada. Pero es una medida muy interesante para saber cómo se degradan los dispositivos en el tiempo. Hoy estamos analizando precisamente datos de todas las misiones para hacer un reporte muy, muy acabado sobre la dosis total y comparándolo con lo que se esperaban en simulaciones, y la verdad que estamos teniendo muy, muy buenos resultados. Esperamos pronto poder también poner en valor todo eso y publicarlo y darlo a conocer. También tenemos, como dije, datos de estos dispositivos de conmutación resistiva. Esto es medido en el laboratorio, pero esto es medido en órbita, con la complejidad que tiene este tipo de dispositivos, con estéresis, con cambios abruptos en su tensión o en su corriente. Estamos muy, muy, muy contentos con lo que hemos logrado poder medir estos dispositivos en órbita, que han soportado grandes dosis a lo largo del tiempo. Mediciones de resistencias remanentes, otra métrica muy importante para volar este tipo de dispositivos. Esto es en otro de los NewSat de Satellogic, con lo cual tenemos una gran cantidad de datos de estos dispositivos. Y también hemos hecho una misión para poder ensayar estos dispositivos que les decía antes, que son capaces de sensar fotones únicos. Desarrollamos una placa hija que se conectaba a nuestra carga útil, que pudo expandir las capacidades para poder medir estos fotomultiplicadores de silicio. Básicamente hicimos un sistema de encapsulado estanco, en donde pusimos un par de estos sensores de luz con un LED, y podíamos controlar la corriente que circulaba por ese LED para poder controlar cómo es la emisión de luz. Con lo cual hicimos un experimento de cuentas oscuras y también iluminado de estos dispositivos. La idea es que esto es una primera prueba que ha tenido buenos resultados, hemos tenido resultados interesantes, y a lo largo la idea es que este tipo de dispositivos se pueden usar, por ejemplo, para realizar comunicaciones ópticas, lo cual es también muy interesante para poder aumentar el ancho de banda de las comunicaciones. Así que bueno, como cierre un poco de cuáles son las actividades actuales en las cuales estamos trabajando. Primero tenemos 2 estaciones terrenas en la UNSAM. Una está en nuestro campus, está justo en la terraza del edificio en el cual estoy ahora. Tenemos allí estaciones terrenas para poder comunicarnos con satélites en bandas VHF y UHF. Y también es muy interesante, tenemos una estación terrena en colaboración con el Instituto Antártico Argentino en la base San Martín, en el Círculo Polar Antártico. Estas facilidades
espectacular porque aquellos satélites de órbita polar tienen un tiempo de revisita muy alto, tienen un tiempo de revisita muy bajo y tienen mucha revisita en los polos, y siempre es de mucho interés poder ubicar las estaciones terrenas cerca de los polos. En términos de factibilidad, es mucho más sencillo hacerlo en los polos, en el polo norte, el norte de Noruega, el norte de Canadá, digo, son lugares donde suele haber estaciones terrenas, están dentro del círculo polar ártico, pero dentro del círculo polar antártico es más complejo, y en nuestro caso tenemos esta posibilidad de tener una estación terrena en la Antártida. Seguimos trabajando con estos dispositivos fotomultiplicadores de silicio, pensando en hacer distintas mediciones, pensando en comunicaciones ópticas, por ejemplo. Esto fue un experimento que hicimos hace poquito, probando parte de la electrónica que tenemos para medir fotones individuales, montándolo en un dron y probando a diferentes alturas, y jugando un poco cómo se movía y demás, como una primera prueba para ir avanzando. También hemos desarrollado lo que damos a conocer como un controlador de cargas útiles o computadora de a bordo. Es una computadora que puede funcionar bien como subsidiaria en un satélite comercial, un satélite más grande, o como una computadora principal en un satélite pequeño del tipo CubeSat. Utiliza el factor de forma de los CubeSat justamente y se puede integrar en el bus de un satélite de estas características sin ningún problema. También desarrollamos una nueva versión de nuestra carga útil, en este caso la llamamos la OSAT 0104, que es la reconversión de nuestra carga útil anterior a este formato o a este estándar en el cual están basados los CubeSat. Y ahora estamos trabajando en una lógica de placa madre, placa hija diferente, en la cual podremos diseñar diferentes placas hijas con diferentes experimentos y poder acelerar los tiempos de ensayos y de pruebas, teniendo una placa madre que tenga herencia de vuelo y que mantenga confiabilidad a lo largo de diferentes misiones. Así que para cerrar, comentar algunos de los grandes éxitos que hemos tenido a lo largo de este tiempo, con una exitosa asociación con Satellogic, por ejemplo, el desarrollo de experimentos en órbita baja terrestre, a lo largo de todas estas misiones. Por suerte no hemos planteado ningún problema hacia la empresa, lo cual no es menor. Hemos utilizado los datos en órbita baja terrestre para poder realizar ensayos de dispositivos y obtener datos científicos, así como también diferentes aplicaciones de ingeniería que estamos desarrollando, y por supuesto la vinculación con la industria, que es algo que nos parece muy interesante, muy importante y necesario para poder tener transferencia y vinculación desde diferentes formas, sectores, y buscando siempre llevar parte de nuestro conocimiento a la industria satelital. Así que bueno, eso, hasta aquí la charla. Les agradezco por haberme escuchado, por el tiempo, y por supuesto, si hay cualquier tipo de pregunta, aquí estoy para responder. Gracias. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Hola Gabriel, hola Gabriel, hola, de audio y ahí está. ¿Qué tal, mi Gabriel? Te habla Nicolás Costa, ¿cómo andas? Tanto tiempo. Debe ser la primera vez en la vida que te digo Gabriel. Me siento tan. Primero, bueno, felicitarte, hace mucho que no te veía, no había podido compartir con vos esta parte de tu carrera, así que estoy muy contento de ver lo que estás presentando. Y preguntarte, en un momento de la charla vos dijiste que somos uno de los pocos países que tenemos la oportunidad de hacer este tipo de desarrollos. Si pensás que eso se debe a una particularidad de la ciencia o de los científicos argentinos, si es necesario un acompañamiento
de medidas estatales o si pensás que es posible desarrollar esto mismo de alguna otra manera. Bueno, cualquiera de las que te pregunte. Gracias. Hola Nico, ¿cómo estás? Un gusto escucharte, poder hablar con vos después de tanto tiempo. Sí, a ver, me parece súper interesante y pertinente la pregunta. Y voy a separarlo en partes. Primero, nada de lo que esté relacionado con la industria aeroespacial en general se pudo haber logrado sin la fuerte inversión estatal, sea cual sea en el momento que haya sido, ¿no? Podemos, digo, hoy estamos justo en un momento en donde hay jugadores con mucho peso, podemos pensar en Elon Musk y todo lo que está alrededor de SpaceX, pero también podemos pensar en Virgin Galactic, podemos pensar en Jeff Bezos, digo, hay dos o tres grandes competidores del sector privado que están apostando muy fuerte, incluso hace pocos días leí también una noticia de Bill Gates que estaba apostando a una compañía del sector, y tienen un peso y una, digamos, una resonancia muy, muy grande, pero SpaceX no hubiese sido posible si la NASA no hubiese invertido durante mucho tiempo en el desarrollo de estas tecnologías. En el caso de Argentina es lo mismo. Satellogic, por ejemplo, es una empresa que surge con financiamiento, digamos, surge a partir de un muy buen timing de quienes desarrollaron la idea inicial, con una muy buena idea en el comienzo, pero que no hubiese sido posible sin la expertise de INVAP, por ejemplo, o de la CONAE, quienes tuvieron un fuerte peso al principio, e incluso los primeros satélites que eran de tipo CubeSat que estaba desarrollando Satellogic, Capitán Beto, Manolito, fueron financiados en parte por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina. Estamos hablando más o menos año 2012-2013. Así que en ese sentido es fundamental la inversión estatal, sobre todo porque muchos de estos proyectos no tienen o recién en el último tiempo están empezando a ser más redituables, justamente por esta idea de poder achicar y poder tener tiempos de desarrollo más cortos. Pero bueno, ejemplos de estos hay muchos. La India está también desarrollando grandes misiones espaciales en el último tiempo. Israel también es un país que está apostando fuerte. Digo, hay toda una... España tiene hoy en día un ecosistema en el entorno a los pequeños satélites que terminaron de cerrar el ciclo desde el desarrollo de los pequeños satélites, desde el sector privado, pero también en universidades, y todo lo que tiene que ver con la puesta en órbita. Hoy están probando los lanzadores, y una empresa que ya de manera exitosa está con los lanzadores para cerrar el ciclo, que es lo que le falta a Argentina, que está avanzando, tanto la CONAE como algunas iniciativas privadas, de poder tener los propios lanzadores. ¿Qué tal, Gabriel? Me gustaría preguntarte, no creo yo que Argentina con el proyecto ARSAT en construcción satelital se quede allí, sino que va a seguir innovando, va a seguir evolucionando, ¿no? la tecnología satelital en el país. ¿En qué crees vos que se va a dar esta innovación y esta evolución en los años en Argentina? Bien, puntualmente el proyecto de ARSAT, hoy tenemos el ARSAT 1 y 2 que están funcionando, que están brindando servicios de telecomunicaciones. Fueron lanzados 2014 y 2015 y estaba previsto que tengan unos 15 años de vida útil, con lo cual todavía tienen un tiempo antes de que sea necesario poder reemplazarlos. Por otro lado, tenemos los proyectos SAOCOM 1 y 2, que fueron puestos en órbita también hace relativamente poco. Lo que se espera que se viene es la nueva versión del ARSAT 3, que va a ser un satélite un poco más chico, más moderno, lógicamente, y que debería
ocupar la posición, una nueva posición satelital. La idea es que estén los 3 ARSAT, que era el plan original. Pero creo que indefectiblemente vamos a avanzar hacia potenciar los pequeños satélites. Esto no quiere decir que vamos a dejar de hacer satélites grandes, de hecho está proyectado que haya nuevos SAOCOM, veremos con qué características. También están proyectados Savia Mar para hacer monitoreo de los mares, para completar con todo el ciclo del monitoreo, pero creo que indefectiblemente tendremos que avanzar hacia las arquitecturas más segmentadas y hacia los pequeños satélites. No solo los actores tradicionales, podemos decir ARSAT, INVAP, etcétera, sino que ya hay muchas universidades que están poniendo el ojo y que están hace años trabajando en esto, la Universidad de La Plata, ahora también la Universidad de Buenos Aires con una recientemente creada maestría en conjunto con CONAE. Desde UNSAM tenemos nuestro grupo de investigación, pero también tenemos nuestra carrera en sistemas espaciales también, que estamos trabajando en conjunto con CONAE. En la UTN también hay muchos ejemplos, así que creo que se está gestando una expertise que va a hacer que haya un fuerte desarrollo de los pequeños satélites, que es algo que estamos viendo en la región. Brasil, por ejemplo, también es un gigante tecnológico en casi todas las áreas, y en el término, o lo que tiene que ver con los pequeños satélites, nos lleva alguna ventaja, por lo menos en lo que tiene que ver con el desarrollo en universidades, con el desarrollo desde la Agencia Espacial Brasilera. Digamos que aquí nuestro avance está siendo impulsado por Satellogic, que ha tempranamente empezado con este desarrollo. Ahora se está sumando InnovaSpace y hay otras iniciativas, pero en la región también está empezando a ocurrir, y esta nueva, digamos, esto es un negocio que está empezando a explotar y que pronto habrá más satélites que quieran ser puestos en órbita, y con eso tendrán que ver un montón de cuestiones de legales que tendremos que ir resolviendo y qué hacer con todos estos satélites, pero también va a haber una gran oferta y demanda, y habrá una necesidad de cubrir el diseño de subsistemas, de misiones, así que creo que toda esa expertise que se está gestando de a poco va a empezar a volcarse hacia la industria, y creo que serán las arquitecturas segmentadas, los pequeños satélites, los que den el próximo paso también aquí en Argentina. Hay más preguntas. A mí me gustaría hacer una pregunta a Gabriel. ¿Qué fue lo que te motivó a desarrollarte en este área? Diría que fue Cosmos. No, pero sí, esto siempre cuando era chico, la verdad que había dos cuestiones, dos cosas que me apasionaban, que eran los dinosaurios, como cualquier persona que nació hacia fines de los 80, principios de los 90 y se crió viendo Jurassic Park, y viendo la relación que teníamos con los dinosaurios y todo lo que venía de Cosmos. Realmente eh, creo que ahí se empezó a gestar, ¿no? Y siempre me llamaba la atención cómo éramos capaces capaces como humanidad en este caso, de poder estudiar fenómenos tan inmensos como el universo, y con periodos de tiempo tan grandes, y lo mismo que pasaba con el registro fósil. Y digamos que empezó ahí la semillita, digamos, de que era chico, siempre me cautivaron esos temas, y cuando tuve la posibilidad de sumarme al grupo, la verdad que fue verdaderamente algo que me interesaba, y que en ese momento también me encontraba en otra temática que tenía que ver más con el diseño de circuitos integrados en microelectrónica, y en este caso, digamos, pude combinar ambas pasiones en una sola. Así que este proyecto, o lo que fueron estos últimos años en términos de trabajo en la VOSAT, la verdad que fue poder combinar, pensar los pequeños circuitos electrónicos con aquello que estaba relacionado con lo espacial, y la verdad que no dudé, digo, fue verdaderamente cautivante, y algo que me interesaba desde chico. Muy lindo, David. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, muchas gracias
por tu tiempo, Gabriel, por estar con nosotros, por participar de la charla. No sé si te gustaría preguntar más. Si no, Agradecerles, gracias por el tiempo, por escucharme, por la invitación, por supuesto, y siempre digo que si bien es hacia mi persona, es hacia todo un grupo que está trabajando en estas temáticas hace mucho tiempo, con muchas ganas, de manera muy profesional. Así que eso, reiterar el agradecimiento. Espero poder estar de manera física pronto y reiterar, bueno, siempre estamos abiertos a todo tipo de colaboraciones y a quien quiera participar en nuestros proyectos, siempre tenemos las puertas abiertas, y agradecer y mandar un saludo grande para todos y todas por allá.